perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bueno, ahora sí, saludamos a todos los hermanos que están conectados, a los que se siguen conectando, a la familia Franco, a Betiana, a Noelia, a Yami, a Janina, a todos los que están conectados allí, la hermana Luján, también la familia Di Francisco, y bueno, los que se siguen conectando, la hermana Inés, Miguel y Nancy. Y bueno, ya estamos ahí con varios hermanos que se están uniendo, así que bueno, los bendecimos en esta noche. Estamos con un poco de problema en la señal, pero vamos a adorar al Señor y a compartir esta palabra en esta noche. Quiero compartirles en esta noche, allí en el libro de San Lucas, el capítulo 15, una historia preciosa para estos días también que estamos viviendo, días de Semana Santa, donde estamos recordando lo que hizo nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, por nosotros, por nuestras vidas, esta salvación tan grande que Él nos regaló por gracia, que sin merecerlas, sin merecer esta salvación, nosotros podemos alcanzarla a través de la gracia, a través de que tomemos una decisión, a través que nos acerquemos a Él, podemos obtener este regalo tan precioso de Dios para nuestras vidas. Realmente damos gracias al Señor por todo lo que Él nos da, nos bendice y nos regala, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y voy a resumirle algunos versículos, así ya entramos en la palabra. Dice el capítulo 15, algunos versículos, dice, el título de esto se habla de las 3 parábolas, y una de ellas es la parábola de la oveja perdida. Luego continúa la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas son 3 parábolas donde el Señor Jesús utiliza para, como decirles, para describir, para ilustrar algo con respecto a la salvación del hombre, como para que el hombre interprete, para que el mundo pueda interpretar, las personas que están escuchando puedan interpretar de alguna manera ilustrada, para que puedan entender la salvación y el milagro de la salvación. Y yo le titulé a este mensaje un milagro, un milagro. Un milagro, pero el valor de lo perdido. Qué hermoso que es cuando podemos entender lo que Dios tiene para nosotros como hijos, las cosas tan preciosas que Dios nos ha concedido, la obra de su Espíritu Santo, de su amor, de su misericordia hacia nuestras vidas. Es tremendo lo que el Señor tiene y quiere que nosotros entendamos cuán grande es su amor para con nosotros. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 15 de San Lucas, unos versículos, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. 2 versículos que comienza este capítulo donde el Señor Jesús se refiere a estos hombres que se acercaban allí, que eran los fariseos. Estuvimos hablando mucho sobre los fariseos, sobre los publicanos, sobre los saduceos, sobre estas personas que de una u otra manera se consideraban hombres de bien, pero como los fariseos, que eran sacerdotes, los saduceos también, que estaban dentro de la congregación judía, y los publicanos, que eran aquellos hombres que cobraban impuestos y eran hombres que de alguna manera robaban al pueblo o cobraban ese impuesto más de lo que debían y se hacían ricos de acuerdo a eso, ¿no? 2 circunstancias, 2 personas o 2 personajes, 2 diferentes grupos de personas, pero unos se miraban hacia los otros como si los demás eran pecadores, ¿no? Y muchas veces acontece eso en nuestras vidas.
Pero quiero llegarle a este punto donde el Señor Jesús miraba a estas personas. El Señor habla o relata Lucas en este capítulo y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes son los que le buscan al Señor? Aquellos que necesitan, aquellos que conocen que hay algo que no está bien en su corazón, aquellos que se reconocen que son pecadores. Estos publicanos que todos le consideraban hombres de pecado porque robaban, venían a Jesús, se acercaban a él para oírle. Pero también estaban los fariseos y los escribas que se acercaban al Señor, al Maestro, para juzgarle. Qué tremendo que es, ¿no? Aquellos que están en la congregación, pero hoy viéndole al Maestro predicando, hablando de su palabra, ejerciendo esa autoridad, haciendo milagros, señales, prodigios, estaban estos fariseos que iban a condenarlo. Pero qué bueno que el Maestro vino para aquellos pecadores, aquellos que se reconocen ser pecadores. Y en cuanto el Señor conocía el corazón de estos hombres, comenzó a enseñarle estas parábolas. Y Él le dijo en el versículo 3 que entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. ¡Wow! ¿Cuántas cosas podemos sacar de este pasaje? Y sabe que cada vez que uno lee y Dios te da una gracia, por eso siempre habla ahí en el Antiguo Testamento que Dios va a mostrar aquellas cosas ocultas, que no conocemos cuando le buscamos a Él, aquellas profundidades de su palabra. Y sabe que cuando uno entra a leer esta palabra, y refiriéndose, mirándolo como Jesús miraba a aquellos pecadores, y como Lucas, el escritor que estaba escribiendo, el médico que estaba escribiendo este capítulo, se refería a que todos los publicanos y pecadores venían para oírlo a Jesús, venían a buscar de este maestro. Y el Señor, conociendo los corazones tanto de los pecadores como de los fariseos que estaban allí, estos dos personajes o grupos de personas diferentes que se reunían ahí, aquellos que se consideraban que eran pecadores y que reconocían que estaban en pecado, y aquellos que eran pecadores pero que se creían los santos. Es tremendo porque uno se pone a imaginar cómo Dios, que no le podemos ocultar nada, que estaba en persona a través de nuestro Señor Jesucristo, caminando en esta tierra, y Él conocía lo que había en la mente del hombre, ¿no? Cómo el Maestro, el Señor, estaba conociendo la mente de esos hombres y comenzó a referirle esta parábola. Y Él hablaba de una manera tan sencilla. ¿Qué hombre de vosotros, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? 100 ovejas. Piensa un poquito en lo que es 100 ovejas. Hay que contar las 100 ovejas para darse cuenta, como él dice, si se pierde una de ellas en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. 100 ovejas, pero solamente una se ha perdido. El Señor estaba hablando que esas 100 ovejas eran esos hombres que estaban ahí. Esos hombres que estaban ahí, tal vez los religiosos, tal vez todo el pueblo de Israel. Tal vez esas ovejitas que Él sabía que podían cuidarse, pero había una que se había perdido. Y estos eran los pecadores que venían a escuchar al Maestro.
Estos eran los pecadores que estaban allí sabiendo que habían hecho las cosas mal, que se desviaron en algún momento. Y sabe que estaba viendo cuáles son las características de lo que es un pastor y de lo que es una oveja. Realmente cuando un pastor de ovejas en el tiempo antiguo era una persona muy humilde, era un trabajador, como hoy podríamos decirle un changarín, que alguien de una sociedad más o menos lo va a mirar desde otra perspectiva. O sea, era tan humilde la condición de un pastor o de aquel que cuidaba el rebaño de las ovejas, hablando de los animales, ¿no? Era tan humilde su condición que uno puede decir, nadie lo tenía en cuenta como alguien en la sociedad. Nadie lo tenía en cuenta como un personaje de bien. A eso se refería nuestro maestro. Y él se puso en ese lugar de pastor. Dios se puso a través de Jesucristo en esa posición de un pastor. Alguien que nadie le tiene en cuenta, una humildad tremenda, un trabajador que está cuidando de su rebaño, que está ejerciendo una tarea, por decirlo así, un trabajo sencillo, cuidar las ovejas. Y si podemos entender qué es una oveja, todo lo que conocemos una oveja y todo lo que la Biblia nos habla de lo que es las características de una ovejita, uno sabe que es un animal manso, ¿no? Que le pone ahí, se queda ahí. Pero hay características de este animalito que son muy especiales para que podamos entender por qué el Señor Jesús se refirió a él como pastor de ovejas y al pueblo elegido, al pueblo de Israel o a los cristianos o como decir aquellos seguidores de Cristo como ovejas. Porque Dios quiere que seamos como esas ovejas y les puso como una característica para que miremos la característica de que necesitamos nosotros ser como esas ovejas. Dice que el animalito de las ovejas es muy miedosa. Wow, es muy temerosa, podríamos decirle así. Dice que ellos están donde está todo el rebaño, pero también son muy solitarias. Usted la ve pastando solita, por ahí el rebaño se va dispersando y están solitarias, ¿no? Pero siempre están viendo dónde está el rebaño para estar agrupadito. Pero en ese momento también son muy dóciles, son distintas características que podemos encontrar en esas ovejas. Y dice que estos animalitos tienen una capacidad para retener imágenes, o sea, que ellos, su mentalidad, podemos decir la capacidad que tienen, son para retener aproximadamente 80 imágenes. Y muchas de ellas a veces son esas imágenes cuando alguien le golpea, le trata mal o sintió algún dolor. Alguna de estas sensibilidades le quedan la imagen. Por eso cuando el pastor o el Señor Jesús habla de que las ovejas conocen la voz del pastor, él conoce la capacidad que tiene una oveja, porque la oveja conoce la voz de su pastor cuando le habla. ¿De quién está hablando? ¿De qué voz está hablando? Del maestro, de todos aquellos que saben, los que tienen intimidad con él y que saben que conocen su voz, conocen su llamado, conocen cuando él está hablando algo, cuando él está diciendo algo. Hay una capacidad que la oveja tiene porque él tiene una imagen y tiene esa relación con el Padre. Si otro le llama, no conoce la voz. Por eso él conoce ese que siempre está cuidándole. Qué tremendo. Es hermoso conocer todas estas características, estas cualidades. Pero cuando muchas veces la oveja, por ejemplo, sale o se pierde porque ella es solitaria y se queda por ahí sola y no se da cuenta que el rebaño ya se fue o se alejó, y se perdió porque estaba solita, tal vez ahí pastando. No porque sea una cabra, porque se desvió,
tal vez por un rico pastito que estaba ahí, alguna tentación, como decimos nosotros, o como dice la Biblia, ¿no? Y se desvió un poquitito del camino. Esa es la oveja que le está hablando nuestro Señor Jesús, el Maestro. Esos son los hombres que tal vez se dejaron llevar por influencias de pecado, como en este caso el Señor está hablando a estos publicanos, a los pecadores que estaban allí, aquellos que por algún motivo, siendo ovejas, siendo cristianos, se han desviado por algún pecado. Ellos conocen la voz de su pastor, por eso estaban escuchando a Jesús. Y me llama la atención en este pasaje que ellos se acercaban al maestro a escucharlo, aunque todos decían que eran pecadores. Pero después están también, que muchos dicen la oveja negra, la cabrita, ¿no? Aquellos que saltan, aquellos que van por encima. Y estas cabritas tienen otras características muy distintas a las ovejas. Las cabritas buscan su propia conveniencia. Ellas están con el rebaño muchas veces para resguardarse de algo o por alguna conveniencia que tienen ahí. Guarda, ¿no? Las cabritas dice que cuando llueve, huyen de al lado de las ovejas. Y las ovejas esperan ahí a su pastor, no se mueven, por más que llueva, por más que haya tormenta, esperan la voz de su pastor. Qué tremendo que es, ¿no? Esperan la voz de su pastor. Pero dice que las cabritas no, las cabritas huyen cuando hay algún problema, cuando hay una situación, cuando hay algo que no están de acuerdo, huyen. Por eso dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay 3 puntos en esta noche que a través de estas 3 parábolas el Señor quiere que entendamos que hay 3 características o 3 puntos especiales de estas parábolas. La primera parábola que habla de la oveja perdida son aquellos cristianos que saben que están haciendo malas cosas, saben que han pecado, saben que están perdidos. Esta es la parábola de la oveja perdida. Son estos cristianos que saben que se alejaron del redil, saben que están en problemas, pero que muchas veces no saben cómo hacer para regresar. Por eso habla del pastor que va en busca de esta oveja perdida. Pero el pastor va en busca de esa oveja perdida y deja las 99. ¿Saben por qué deja las 99? Uno puede decir, ¿cómo va a dejar las 99 y va a salir tras de una? ¿Y qué va a pasar con todas las otras? Porque las ovejas que se quedan son tan obedientes a la voz de su pastor que si el pastor la dejó ahí, ellas se van a quedar ahí. ¡Wow! ¿No? Qué hermosa reflexión realmente, que sabemos que si esas ovejas están ahí, nadie las va a poder venir a cambiar de rumbo porque ellas no van a escuchar a otra voz que no sea la de su pastor. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es! Por eso el pastor dejó las 99 y salió por esa que faltaba. Y el Señor Jesús estaba hablando de Él mismo, de ese pastor que es humilde, que vino a este mundo con toda la humildad, que aquellos judíos esperaban a un rico que venga como rey, con corona, con oro, con posiciones económicas. Ellos esperaban eso, pero Jesús le demostró lo contrario. Él vino como un pastor de oveja, alguien despreciado, haciendo una tarea que nadie quiere hacerlo, haciendo algo que nadie quiere hacerlo. Eso es lo que vino a ser nuestro maestro, trayendo amor, compasión, enseñándonos las escrituras, enseñándonos a amarnos unos a otros. Y la otra reflexión, la otra parábola que sigue, habla de la moneda perdida. Dice que esta parábola es la que habla del dracma, de la moneda perdida. Dice que son aquellos que están perdidos pero que no lo saben. Y relata esta parábola en el versículo 8 en adelante. ¿Usted quiere leer, pastor? Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde una dracma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola enseña algo diferente a la primera parábola. Enseña justamente que está perdida porque no tiene sentido, no tiene sentimiento, es una cosa. Así pasa con muchas personas y muchos de aquellos que se llamaban cristianos o hijos de Dios del pueblo de Israel, pero que se han alejado de Dios y que no saben que están lejos de Dios. Qué tremendo que es. Pero aún así, Dios tiene siempre un propósito porque Él los llama. Es como aquellas personas, justamente hoy hablábamos con alguien y que nos decía, ¿no? Que hay personas en el mundo o en el entorno de su trabajo de que uno le habla algo de Cristo y que se ríen de alguna manera. Decir, ¿qué es esto? ¿Cómo? A mí me vas a venir con estas cosas o vas a decirme alguna de estas cosas. Yo seguir a una religión o seguir a esto. No saben ni dónde están parados, no saben ni si su alma tiene salvación, no saben ni a dónde van. Es como una cosa, no tiene sentido su vida. Esto es lo que se refiere a la dracma, a la moneda perdida. Es tan importante el conocer lo que Dios mismo nos está enseñando a través de su palabra, y tantas cosas podemos encontrar en ella. La próxima parábola habla del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo se refiere a los que se pierden por algunas circunstancias, los que se pierden, pero no quieren tomar la decisión para volver. Es que toman decisión de irse, pero no le importa, a no ser que algo suceda en el camino. Esperando las últimas consecuencias. Esperando consecuencias. Leemos los 3 primeros versículos del capítulo 15, 11, 12 y 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Despreció sus bienes perdidamente. Pero dice que este hijo, antes de irse de la casa como hijo, le pidió al padre, como decía, Dame una parte de los bienes que me corresponden. de los bienes que me corresponden. Si nosotros profundizamos un poquito estas escrituras o este versículo, por decirlo así, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Diga fuerte, ¿que me corresponde? ¿Qué me corresponde? ¿Será que me corresponde esa parte de los bienes? Toda una vida el padre trabajando por esos bienes. Toda una vida el padre haciendo para tener algo. Y uno de los hijos se levanta y le pide: Padre, dame de esos bienes que me corresponde. Con una altivez, con soberbia. Es para meditarlo. Muchas veces nos pasa o le pasa a las personas estas situaciones, que se creen que son dueños de todo en la vida, que se creen que son dueños de su propia vida. Sin embargo, Dios los formó, Dios le dio aliento de vida. Si Dios quiere, los quita del mundo. Pero pasa que Dios, en su infinita misericordia, como con este padre, cuando nos da el libre albedrío, nos da para que nosotros tomemos las decisiones, aún en esta circunstancia que no nos corresponde muchas cosas, no tenemos derecho, por decirlo así, no somos los dueños de esas cosas, pero aún así Dios, o en este caso Jesucristo, Él igual está dándonos aquellas cosas, aun que nosotros no las merecemos y no somos dueños de ellas. Nos da la vida, nos regala la salvación tan grande
y nos da las oportunidades a que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. ¿Querés? Te lo doy. Pero luego es el problema de lo que sucede después, detrás de tomar nuestras propias decisiones. Dice esta parábola que el hijo pródigo llevó su herencia, su padre le dio su parte, pero así como el Señor Jesús muchas veces espera a aquellos hijos que en algún momento tomaron las decisiones de irse de la congregación, de apartarse del camino del Señor, de cortar esa comunión. Tal vez están dentro de la iglesia, pero cortaron por algunas circunstancias su relación con el Padre, su relación con ese Padre celestial. La dejaron que se enfríe. Y el Señor le da a elegir sus decisiones. Él no interfiere en las decisiones que tomamos. Y ahí es donde nosotros, al tomar esas decisiones, al tomar ese camino que nos parece bien a nosotros, las personas le parece bien ese camino, muchas veces llegan a la tal circunstancia de que las personas viven al parecer una vida buena, pero cuando se dan cuenta están como ese hijo pródigo, dando de comer a cerdos, en la inmundicia, en el pecado, esclavizados dentro del pecado. Como dice esta parábola, esclavizados allí que ya no tienen salida. Ya lo que quisieran ser no pueden ser porque se han alejado del Padre, porque se han alejado de la intimidad con el Señor. Esta parábola se refiere a este hijo pródigo que cuando ya gastó todos sus bienes con placeres, con deleites, muchos podían decir así. Y nosotros que tal vez conocemos tantos cristianos de años que se alejaron y fueron a una vida de pecado, a una vida de libertinaje, y cuando ya eran grandes volvieron a los caminos del Señor. Cuando ya no tenían más lo que darle al Señor, cuando ya sus cuerpos están enfermos, su familia está destruida, su trabajo ya no tiene el mismo rendimiento, los bienes ya se acabaron, cuando ya la fuerza no le da para recuperar esos bienes, llegar a ese punto para volver al Señor. Esa es la parte de la tercera parábola que estaba explicando el maestro delante de estos fariseos y de estos publicanos. Le estaba dando un mensaje tan amplio al maestro. Le estaba enseñando 3 diferentes cristianos o 3 diferentes posiciones donde Dios le da oportunidades a todos para que vuelvan a la presencia del Señor. Pero este hijo pródigo, que él no sabía o no quería tomar la decisión, porque estando allí con los cerdos, dando de comer a los cerdos, él pensó en su mente, en su corazón, ¿y si me voy a lo de mi padre? Allí tengo todo, allí tengo de comer. Voy a decirle a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, por lo menos. Su corazón realmente estaba humillado, pero faltaba algo. Faltaba tomar una decisión de levantarse y tomar el camino y volverse a casa. Sabiendo que allí en casa había todas las bendiciones, muchas veces cuesta tomar la decisión de volverse. Tal vez porque era humillante todo lo que pasó. Tal vez porque sabía todo lo que tenía que pasar. Tal vez pensando qué van a decir si vuelvo. Tal vez pensando qué cosas van a decir sobre mí, que he pecado, que he caído, que he pasado por esto, que he hecho lo otro. Pero sin embargo, cuando él tomó la decisión de volverse a su casa, los caminos del Señor, cuando él tomó la decisión de volverse al maestro, porque el Señor se refiere a ese hombre de padre del hogar, se refiere al mismo Jesucristo, a Dios el Padre. A ese padre que está cuidando de su rebaño, así como a ese cuidador de ovejas, ese pastor que estaba allí, o a esa mujer que había perdido un dracma y que no la encontraba.
El Señor se pone ilustrando cada uno de estos personajes, se pone en ese personaje para que entiendan que el Señor de alguna manera lo estaba llamando, que estaban en alguna de estas condiciones, que ahí había personas que estaban en alguna de estas condiciones y que de todas maneras el Padre estaba haciendo, estaba enseñándoles, estaba hablando para que ellos volviesen al camino del Señor, para que ellos entendiesen que había una oportunidad. De alguna manera Dios le estaba dando una oportunidad que se arrepientan. Y dice la parábola del hijo pródigo que el padre estaba todos los días mirando si el hijo no venía. Estaba dependiendo allí y se levantaba y miraba, ¿no viene mi hijo? Así el Señor está esperando con los brazos abiertos, esperando que ese hijo que se equivocó, ese hijo que se apartó, ese hijo que se dejó llevar por tentaciones, por pecados, por inmundicias de pecado. No sé cuál era el pecado que te ha alejado de los caminos del Señor o de la presencia del Señor. Tal vez aún estando en la iglesia, tal vez aún estando allí, como aquel hermano del hijo pródigo. Podríamos decir que hay una cuarta oportunidad ahí. Alguien que está en la casa, pero que no sabe que todo lo que está allí en la casa es suyo. Que no sabe que todo es para disfrutar y que no sabe disfrutar. No sabe darse cuenta lo que Dios le ha dado. No sabe gozarse con las bendiciones de papá. No sabe entender que todo lo que Dios tiene en esta tierra, en este mundo, es para que nos gocemos en su presencia, pero conectados a Él. Muchas veces estamos ahí, pero estamos lejos de la intimidad con Él. Estamos lejos de conversar con Él. Estamos lejos de leer su palabra. Estamos lejos de adorarle. Muchas veces estamos como esas cabritas. Muchas personas son como esas cabritas buscando oportunidades, buscando su mismo provecho. Y sabe que en este tiempo de meditación, en este tiempo de estar en casa, en estos tiempos de tener el tiempo, podríamos decir, valga la redundancia, de tener el tiempo de buscar más del Señor, de escudriñar sus escrituras, podemos entender que la palabra del Señor cada día nos habla, cada día nos corta, cada día nos corrige, cada día que abrimos su palabra, hay algo nuevo que el Señor nos está hablando, nos está llamando, nos está dando oportunidades para volvernos a Él, para corregir aún aquellos, como dice su palabra, como hablaba allí a las ovejas perdidas, aún aquellos fariseos, aquellos que se consideraban sacerdotes. Dios le estaba mostrando que tenían una oportunidad. Aún ese hijo mayor que estaba en la casa, Dios le estaba mostrando que tenían una oportunidad, que ellos tenían la misma oportunidad de los que venían de lejos porque sabían que habían pecado. Pero ¿qué pasa cuando no está su corazón abierto? ¿Qué pasa? Que lo único que están haciendo es murmurar, es quejarse, es mirar el pecado ajeno. ¿Qué pasa cuando se ponen en una postura de decir, yo soy santo y mira el otro, el Señor le da tantas oportunidades? Pero tú puedes, tú debes disfrutar. Pero entiende primeramente lo que Dios te está hablando. Entiende que hay una oportunidad para todos. No solo ha pecado aquel que ha pecado, tal vez con un pecado de prostitución o de qué cosa podemos hablar, de robar, de matar. No solo eso es pecado. También es pecado cuando murmuramos y nos quejamos. También es pecado cuando estamos allí en la casa y no disfrutamos de las bendiciones de Dios. No somos agradecidos por la vida, por la salud, por la salvación, por el regalo que Dios nos dio. Hoy el Señor te está hablando en este día. Hoy el Señor está hablando a tu corazón, a tu familia. Está hablando lo más íntimo de tus entrañas, así como ha hablado conmigo, así como está hablando a cada uno de ustedes que están allí del otro lado. Es una oportunidad que el Señor nos llama para tener intimidad con Él, para reconocernos que fallamos, para reconocernos que pecamos delante de Él. Estamos mirando al mundo que ha pecado, pero hoy el Señor nos está llamando a reconocernos que necesitamos de Él, a reconocer que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él está esperando que volvamos a Él.
Él está esperando que abramos nuestro corazón. Aún el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, antes que sucedieran todas estas cosas, antes que viniera el maestro a enseñar estas parábolas, antes que él muriera en esa cruz, antes que él resucitara y que hoy está sentado a la diestra del Padre, antes de esto ya los profetas estaban profetizando que el corazón del pueblo de Israel, que los sacerdotes estaban todos alejados de Dios. Mi alma se duele en tu presencia, Señor. Cuántos levitas, cuántos sacerdotes, cuántos hijos que están allí, te ven ministrando en algún área de la iglesia, pero no están en intimidad con el Padre. Están encontrando todos los defectos, así como en el tiempo antiguo. Y Dios le hablaba a través de un profeta, y Dios le hablaba a través de otro profeta. Es como aquella parábola cuando el Señor le habló a aquel mendigo y de aquel que estaba en el seno de Abraham y que le pidió: por lo menos, Señor, moja mis labios porque estaba en el Hades. Que se baje ese mendigo a por lo menos tocar mis labios porque era tal. Y el Señor le contestó: ya le mandé tantos profetas y no escucharon. Piensa que si baja uno más van a escuchar. Cuando está el corazón endurecido, es muy difícil, es muy difícil. Ni el mismo Jesús pudo hacer que cambien esos fariseos. Ni el mismo Jesús, el Hijo de Dios, viniendo con toda la humildad. ¿De qué manera, Señor, tenemos que hablar? ¿De qué manera, Señor, tenemos que conducirnos? ¿De qué manera, Señor, tenemos que predicar tu palabra para que alguien entienda que se tiene que volver a ti, Señor? Hoy el Señor te habla. No sé si estás escuchando esta palabra, tú que estás allí del otro lado, tú que tal vez te has alejado del Señor, tú que tal vez dices: no quiero escuchar más de esos cristianos, o tantas cosas más que pasan por el corazón, por la mente. Y hoy el Señor te está llamando otra vez. De alguna manera te está diciendo, en estos días donde todo el mundo recuerda de alguna manera o de otra la muerte, la resurrección, los milagros que hizo el Señor en ese tiempo, caminando, mostrando con humildad todas las cosas